Queridos amigos, en este tiempo en que nosotros estamos viendo en las noticias las dificultades que hay en Salta entre las hermanas carmelitas y el arzobispo, y estamos viendo que de alguna manera en el trasfondo de esta problemática están las presuntas apariciones de la Virgen en la localidad de Los Tres Cerritos, en la ciudad de Salta capital. Se habla, o por lo menos yo he escuchado varias veces, es decir, del protagonismo que tiene la señora María Livia Galiano de Obeid, y que el protagonismo sería justamente aquello que descalificaría el que esto fuera una aparición de origen sobrenatural, sino que justamente sería algo ocasionado por ese o para producir o para sustentar ese protagonismo. Bueno, sobre esto quiero decirles unas palabritas de discernimiento. Primero contarles que yo tuve la gracia de conocer bastante profundamente a Monseñor Laurentin, que era un gran mariólogo francés, que murió casi a los 100 años, hace muy poquitos años, y que estuvo muy interesado en las apariciones de Salta y las estudió muy profundamente, y tuvimos muchas oportunidades de conversar sobre este tema. Bueno, les cuento que en una oportunidad en que estábamos juntos y estábamos almorzando, él era un señor grande, mucho más grande que yo, como 40 años más grande que yo, y estábamos almorzando y entonces él me dice que para después del almuerzo él quería que le buscara la etimología griega de la palabra protagonismo. Bueno, en ese momento yo no estábamos en Buenos Aires, y entonces no tenía mi diccionario griego, pero bueno, vieron que Google es extraordinario, y entonces en el horario en que yo quería dedicarle a la siesta, justamente porque él era muy activo y muy interesado en todas estas cosas, busqué la etimología griega de la palabra protagonismo. Bueno, proto es uno, primero, ¿no es cierto? ¿No? Y de ahí viene agonía, ¿no es cierto? La segunda parte del protagonismo significa el guerrero, es decir, aquel que muere en la batalla, ¿no es cierto? Por eso agonía. Y entonces protagonismo es aquel que tiene el principal guerrero, el jefe, el general. Piensen en esos tiempos tan bélicos como han sido los tiempos de la antigüedad. Evidentemente había una nobleza que correspondía a los guerreros, y entonces estos guerreros, estos protagonistas, tenían un lugar muy destacado en la sociedad muy admirado, y entonces eso es un protagonista, ¿no? Es el guerrero más famoso, ¿no es cierto? Bueno, me acuerdo que cuando le conté esta etimología a Monseñor Laurentin, se rió mucho pensando en que María Livia, que es una mujer muy, muy fuerte de carácter, pero por otra parte muy dulce y muy suave en sus maneras, no daba el tipo, ¿no es cierto?, del protagonista, y se reía él porque pensaba que su marido, Carlos Obeid, que ha sido un jugador de rugby y que es un grandote, le correspondía más esta definición que a ella. Pero es decir, todos entendemos lo que queremos decir cuando hablamos de protagonismo, y es que queremos particularmente señalar aquellas personas que se destacan y que pasan a tener un lugar, un rol principal en una historia. Eso
bueno, no necesariamente es malo porque el Papa tiene protagonismo o porque el rey de un lugar o el presidente de un lugar o de una institución o lo que fuera, o un obispo tiene protagonismo porque evidentemente le corresponde por su cargo. Eh, pero me parece que cuando se compara el rol de la señora María Livia con el rol de Gladys Mota, que es la vidente de las apariciones de Santa María del Rosario de San Nicolás, que ha sido justamente un rol muy humilde, muy sencillo, en donde nadie la conoce, en donde ella siempre ha entregado los mensajes a su confesor, el padre Carlos Pérez, y después al obispo, pero nunca ha aparecido públicamente. Es una comparación que no corresponde, ¿vieron? Como cuando comparamos naranjas con manzanas, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el caso de San Nicolás, lo que ha habido en la vidente es que ella es testigo de locuciones y de visiones. Ella ha visto a la Virgen y le ha escuchado hablar. Pero en el caso de Salta, no solamente se da ese carisma, sino que se da un segundo carisma, que es el carisma de intercesión. Es decir, María Livia no solamente ve y escucha a la Virgen o a Jesús, sino que también recibe de parte de ellos el pedido de que a través de ella se produzca lo que llamamos la oración de intercesión. Y entonces, cuando ella va al cerro y intercede por nosotros en el momento de la oración de intercesión, ella dice que la Virgen se arrodilla delante de Jesucristo para pedirle nuestra completa sanación, tanto espiritual, psicológica como física. Y entonces se produce un abrazo de Jesucristo a nosotros, que es lo que hace que algunas personas caigan en el descanso en el espíritu y otras no, y que la gracia no depende de si se caen o no lo hacen, sino de la apertura que en ese momento tienen en su corazón. Bueno, y entonces ese segundo carisma, el carisma de intercesión, es lo que obliga al protagonismo de la señora María Livia, porque si ella no va, entonces eso no pasa. Y a nosotros nos puede parecer sospechoso y decir, pero ¿cómo? Si ella no va, eso no pasa. Pero a ver, si yo no voy y confieso a una persona, esa persona no se confiesa. Y si yo no voy y celebro la misa, ese pan no se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, si Dios me dio ese carisma, me necesitan a mí para celebrar la Eucaristía y no porque yo busque protagonismo, sino porque eso es lo que me corresponde. Y entonces, en este aspecto, no habría que comparar a María Livia con Gladys Mota, sino que, por ejemplo, comparémosla con el Padre Pío, comparémosla con el Padre Mario, por ejemplo, Pantaleón, entre nosotros, ¿no? Había que ir a él para que él nos pusiera un pendulito y nos dijera qué es lo que nos pasaba, o con el Padre Ignacio en Rosario en este momento. Es decir, ellos tienen protagonismo y sí, evidentemente hay que ir a ellos. Si ellos no van ese día, no pasa la gracia que pasa si nosotros vamos y nos encontramos con ellos. Pero no porque ellos busquen protagonismo, sino porque Dios se los ha dado. Lo mismo en mi caso. Es decir, yo cuando celebro la misa no es que busco protagonismo, al contrario, ¿no? Es que Jesucristo me llamó a ser sacerdote y si yo no estoy ahí celebrando la misa, el pan no se convierte en su cuerpo y en su sangre. Por eso es importante cuando usamos estas palabras saber de qué estamos hablando y cuando comparamos cosas, saber si estamos comparando cosas que son del mismo tipo, ¿no? Y entonces hablar de protagonismo en María Livia yo pienso que no es justo y que además ella con muchas ganas no subiría al cerro y se quedaría en su casa, pero ciertamente por cumplir la voluntad de Dios lo hace.
Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.